buenos días. Nuestro devocional 1170, viernes 6 de diciembre, día festivo, feriado en España, pero no hay festivos ni feriados en nuestra comunión con el Señor y en nuestra necesidad de leer la Biblia. Por eso, hoy vamos a leer la palabra de Dios en Nehemías capítulo 7 al 9, en el Salmo 140 y en Apocalipsis capítulo 7. Meditaremos en Apocalipsis 7 del 9 al 12. Abramos nuestras Biblias y acompañemos a Eli, que como cada día nos lee la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Eli. Las vestiduras de redención son vestiduras que deben permanecer limpias. El texto que acabamos de leer enfatiza la importancia de que las vestiduras de los salvos estén blancas. Dice aquí, estaban en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Quien proveyó las vestiduras de la redención fue el Señor. Sin embargo, es responsabilidad de los creyentes redimidos mantener sus vestiduras limpias. La multitud, dice aquí, las ha lavado en la sangre del Cordero y por eso ya están blancas. Estas túnicas blancas de Apocalipsis 7, 9 al 12 son mucho más que una simple prenda de vestir. Representan la transformación radical que experimentamos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Son un símbolo de nuestra identidad como hijos de Dios y de nuestra pureza y justicia y de nuestra esperanza futura. Por eso es importante que en nuestra experiencia diaria y personal mantengamos limpias estas vestiduras. Cuando vamos al relato bíblico, ya en Génesis 35, nos encontramos que Jacob ordenó a su familia purificarse, lavar sus vestidos. Antes de encontrarse con Dios en Betel, Jacob se preocupó por limpiar las vestiduras de su familia. Más tarde, llegamos al pueblo de Dios en Éxodo 19. Dios ordenó al pueblo purificarse y lavar sus vestidos. El Dios Santo exigió a su pueblo vestiduras limpias antes de descender hasta ellos en el monte Sinaí. Podés leerlo en Éxodo 19, versículos 16 al 18. En el versículo 14 de este capítulo está escrito que Moisés consagró al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. El pastor del rebaño debe preocuparse por mantener al pueblo de Dios. Y dice Pablo, como una virgen pura delante de Cristo, el novio amado. Así quería presentar él a los corintios y lo expresa en su segunda carta en el capítulo 11 y el versículo 2. Los pastores oramos al Señor para que Dios mantenga al pueblo de Dios en santidad, en pureza, con vestidos limpios.
En el Salmo 132, verso 16, Dios prometió vestir a sus sacerdotes de salvación. Y aunque Dios nos vistió con vestiduras de salvación, como dice Isaías capítulo 61 y el versículo 10, es un texto tan hermoso que no puedo dejar de leerlo. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dios ha provisto a través de la redención, pagando el alto precio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, nos ha dado una justicia y una santidad perfecta, posicionalmente hablando, pero en la práctica yo tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo. La responsabilidad de mantener limpias esas vestiduras es mía, es tuya, es nuestra. En Eclesiastés 9, Salomón nos aconseja: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Nuestras vestiduras deben permanecer limpias. En Zacarías 3 vemos al profeta Zacarías describiendo las vestiduras viles de Josué. Fueron reemplazadas por ropa limpia y apropiada. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. Qué preciosa provisión, qué anticipo de la obra maravillosa de redención de Jesucristo. En Apocalipsis 3, cuando el Señor envía las cartas a las iglesias, se afirma que los creyentes que no han manchado sus vestiduras andarán con Cristo en vestiduras blancas. Luego, en Apocalipsis 7, versículo 14, Juan también escribe que los creyentes redimidos han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. La obra de Dios a través de Jesucristo es tan amplia, tan completa y tan perfecta que podemos en esta mañana describir tres aspectos claves. Primero, la pureza y la justicia. Las túnicas blancas son universalmente reconocidas como un símbolo de pureza, de inocencia y justicia. En el contexto bíblico representan la santidad y la separación del pecado. Al vestirse de blanco, esa gran multitud manifiesta que han sido purificados por la sangre del Cordero, de Jesús, y que han sido hechos justos ante Dios. Es decir, son los redimidos aquellos que han sido liberados del pecado y de su dominio. Pero hay una segunda cuestión, y es la identidad como pueblo de Dios. El hecho de que esta multitud sea tan numerosa y provenga de todas las naciones enfatiza la universalidad de la salvación. No importa de dónde seamos, ni cuál sea nuestra historia, todos podemos ser parte del pueblo de Dios. Las túnicas blancas nos unen como un solo cuerpo, como hermanos y hermanas en Cristo, más allá de cualquier diferencia cultural o étnica. En la clase Fundamentos de la Fe de la semana pasada, les pedí a los alumnos que escribiesen su testimonio y me los han estado enviando esta semana. Y todos absolutamente cuentan cómo sus vidas eran antes de conocer a Cristo. Vestiduras viles, manchas de pecado, amargura, dolor, angustia, soledad, tristeza, frustración. Hasta que el Evangelio resplandeció en su vida y ahora pueden hablar de paz, de reconciliación, de amor, de matrimonios restaurados, familias salvadas. La identidad que tenemos como pueblo de Dios nos une, a pesar de que algunos sois de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Estados Unidos, de cualquier lugar
del mundo. Pero también nos encontramos con la victoria sobre la muerte y el pecado. La visión de esta multitud victoriosa que ha superado la gran tribulación nos recuerda que la fe en Cristo nos conduce a la vida eterna. Las túnicas blancas son un anticipo de la gloria que nos espera en el cielo, donde estaremos libres de todo sufrimiento y pecado. Son un símbolo de nuestra esperanza futura, de la promesa de Dios de un nuevo cielo y una nueva tierra. Por eso, mantener limpias las vestiduras, esas vestiduras de redención en este mundo corrompido, se vuelve un gran desafío para el cristiano. Sin embargo, la palabra de Dios es el agua pura que nos lava, nos purifica y mantiene limpias nuestras vestiduras, como afirma el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, donde dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre amado, te damos la gloria y la honra en este día por esa obra maravillosa. Un día, Señor, formaremos parte de esa multitud con ropas blancas de santidad, de justicia, de pureza, otorgada porque las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. Gracias por tu perdón. Oh, que hoy lo pueda experimentar aquellos que, sintiéndose frustrados por la tentación y el pecado, se vuelven a ti en este momento buscando tu perdón y tu justicia. Señor, perdona y restaura, porque eso es lo que te encanta hacer. Para eso Cristo murió y resucitó, y nosotros hoy te damos la gloria y la honra. En tu nombre, amén. Que tengáis un muy buen fin de semana. Que el Señor esté con vosotros, que su rostro resplandezca sobre vosotros. Espero que nos podáis acompañar en el culto del próximo domingo en Revive. Y Dios mediante, el lunes volvemos a encontrarnos en nuestro devocional. Manteneos bendecibles, recordando que lo que nos deleita nos dirige.